Capítulo 191. La mayor diferencia entre Yaiko y Naruto Fiu Fiu. A través del espeso humo negro, 12 kunais salieron disparados de nuevo. En un breve momento, Yaiko y sus compañeros se concentraron completamente en los kunais que se aproximaban. Porque no los 12 kunais, cada uno atado con sellos explosivos, apuntaban a ellos. Algunos estaban dirigidos hacia la aldea detrás de ellos. Temiendo por la seguridad de los aldeanos, los tres usaron inmediatamente varios jutsus para interceptar las armas voladoras. Ninguno de ellos notó que, aunque el ataque parecía un asalto coordinado de 12 individuos, en realidad solo había sido lanzado por 6, cada uno lanzando 2 kunais a la vez. El líder enemigo tenía una amplia experiencia en batalla y rápidamente ideó una táctica explotando la prioridad del equipo de Yaiko de proteger la aldea. 6 de sus hombres lanzaron kunais a través del humo como distracción. Los otros 6 se separaron. 2 rodearon por la izquierda, 3 fueron por la derecha, y mientras el equipo de Yaiko estaba preocupado por las amenazas en el aire, los de los flancos lanzaron sus propios kunais. Mientras tanto, el líder usó el elemento tierra para excavar bajo tierra, con el objetivo de lanzar un ataque sorpresa mortal contra Yaiko. Su plan contaba con que Li Yao y Yusu también se distrajeran con los kunais dirigidos a la aldea, lo que permitiría al resto de sus hombres desbaratar su formación, dándole la oportunidad de aislar y eliminar un objetivo a la vez. Desafortunadamente para ellos, se enfrentaban a Li Yao y Yusu. Ambos poseían habilidades sensoriales de chakra avanzadas. Los trucos y ataques furtivos del enemigo eran completamente visibles para ellos. Mientras 6 kunais con sellos explosivos venían desde la derecha, Li Yao tomó con calma un puñado de pequeñas piedras del suelo. Fiu fiu. 6 piedras salieron disparadas de su mano a gran velocidad, cada una golpeando la superficie angulada de un kunai en vuelo. Clan clan clan. En un instante, los kunais invirtieron su trayectoria, volando de regreso aún más rápido y aterrizando 2 metros frente a los 3 ninjas atacantes. Boom boom. Los kunais explotaron. Los 3 atacantes fueron tomados completamente desprevenidos y salieron volando por las ondas de choque. Li Yao había calculado la distancia perfectamente, hiriéndolos lo suficiente para sacarlos de la pelea, pero no fatalmente. Vivirían, pero estaban acabados. Del otro lado, enfrentando 4 kunais con sellos explosivos de los 2 atacantes a la izquierda, Yusu realizó rápidamente sellos de manos. Estilo de papel. Técnica de papel bomba. 6 papeles bomba rectangulares, afilados como cuchillas de acero, salieron disparados hacia adelante. En el aire, interceptaron y detonaron los kunais entrantes. Los 2 papeles bomba restantes, imitando la táctica de Li Yao, golpearon el suelo a 2 metros de los atacantes y explotaron. Los 2 quedaron igualmente fuera de combate, a menos que arriesgaran sus vidas para continuar. Maldición, caímos en la trampa. Solo entonces Yaiko y su equipo se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Las explosiones a su izquierda y derecha atrajeron su atención bruscamente, y comprendieron. Habían sido el objetivo de un asalto coordinado por los flancos. Si no fuera por Li Yao y Yusu, el resultado habría sido desastroso. Gracias al cielo por el hermano Li y la hermana Yusu, justo cuando Yaiko suspiró aliviado. Desde detrás de él, 2 manos salieron disparadas del suelo, agarrando sus tobillos. Muere. El líder enemigo, acechando bajo la tierra, activó su jutsu, con la intención de arrastrar a Yaiko hacia abajo y aplastarlo. Maldición, la expresión de Yaiko cambió. Justo cuando el pensamiento de esto es el fin cruzó su mente, escuchó el sonido de algo perforando el aire. Fiu fiu. Paf. Paf. Uk. Un gruñido ahogado provino desde abajo. 2 piedras golpearon las manos que agarraban a Yaiko con precisión milimétrica, enviando una sacudida de dolor a través de los nervios del atacante, obligándolo a soltar a Yaiko. Yaiko saltó rápidamente hacia atrás. Crack. El líder enemigo irrumpió desde el suelo. Pero en lugar de perseguir a Yaiko, se retiró inmediatamente. Yaiko, ¿estás bien? Yaiko. Nagato y Konan corrieron a su lado, con la preocupación escrita en sus rostros. Estoy bien. Yaiko sacudió la cabeza, luego miró a Li Yao y Yusu y se rascó la cabeza tímidamente. Me descuidé. Menos mal que el hermano Li y la hermana Yusu estaban aquí. Ten más cuidado. No subestimes al enemigo, dijo Konan, todavía conmocionada. Ese momento realmente la había asustado. No había podido hacer nada. Fue solo gracias a la rápida respuesta de Li Yao. Pero Li Yao no siempre podría estar al lado de Yaiko. No podría vigilarlo para siempre. Antes de que pudiera darle más vueltas al asunto, Yaiko intervino. Estaré más alerta de ahora en adelante. No volveré a subestimar a nadie.
Sabía en el fondo que no era solo descuido. Era una brecha de fuerza. Nagato también lo sabía. Silenciosamente resolvió volverse más fuerte. ¿Quiénes son ustedes? Subordinados de Ansho. El líder enemigo, ahora de vuelta entre sus camaradas, había recibido informes en el campo de batalla. Sus ojos se enfocaron agudamente en Li Yao. Los otros tres, aunque claramente fuertes en chakra y competentes en jutsus, carecían de experiencia. Eran novatos, esencialmente. Pero Li Yao y Yusu, especialmente Li Yao, él había sentido la emboscada subterránea incluso antes de que se activara y respondió al instante. Ese tipo de reacción no era algo de lo que los shinobis ordinarios fueran capaces. Además, de principio a fin, Li Yao solo había usado piedras. Ni un solo jutsu real. Eso solo hizo que el líder enemigo sintiera pavor. No pudo evitar preguntar quiénes eran. Aunque usamos, Yaiko instintivamente comenzó su jutsu de la palabra. Retirada. Ladró de repente el líder enemigo. Su escuadrón se movió en perfecta sincronía, lanzando bombas de humo y desapareciendo sin dudarlo. Bum bum bum. Una espesa nube de humo cubrió toda la entrada de la aldea. Yaiko abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Estaba estupefacto. Estos tipos no jugaban según las reglas. Un segundo preguntaban quiénes eran, al segundo siguiente se habían ido, sin intención de escuchar su explicación. Li Yao sacudió la cabeza y se rió internamente. Así era como se veía el comportamiento de un verdadero shinobi. Aquellos que insisten en saber el nombre de la persona que los venció antes de morir. Idiotas. Un verdadero shinobi, como ese líder enemigo, actuaba inteligentemente. En el momento en que se dio cuenta de la diferencia de poder, notó que Li Yao y Yusu se habían contenido antes. Usó la conversación como cebo, atrajo a Yaiko para que hablara, y cuando Yaiko abrió la boca, inmediatamente lanzó una bomba de humo y escapó. No les importaba por qué Li Yao los había perdonado. O si había algún motivo oculto. Todo lo que querían era sobrevivir, y distanciarse de alguien que podía matarlos al instante. Solo después de sobrevivir considerarían por qué no fueron asesinados. Tal vez no lo considerarían en absoluto. Esa es la cruel realidad del mundo ninja. Yaiko aún no entendía esto, pero Li Yao y Yusu sí. ¿Por qué? Yaiko se volvió hacia Li Yao con confusión en sus ojos. Hermano Li, ¿por qué no quisieron hablar en absoluto? Clac. Las pequeñas piedras cayeron de la mano de Li Yao al suelo. Sonrió y dijo, porque aún no eres lo suficientemente fuerte. En verdad, la razón por la que el líder enemigo decidió huir fue que se dio cuenta de que quien estaba al mando no era Li Yao ni Yusu, sino Yaiko, a quien casi mata. En ese instante, comprendió. Yaiko tomaba las decisiones, no el más fuerte. Eso significaba que si Yaiko permitía la retirada, Li Yao no los perseguiría. Así que huyeron mientras aún podían. Si Li Yao hubiera sido el primero en hablar, el líder enemigo no habría tenido más remedio que quedarse y escuchar. Porque sabía que alguien como Li Yao, con tal velocidad y tiempo de reacción, no sería engañado por una bomba de humo. Si ese fuera el caso, sus únicas opciones habrían sido la rendición, o la muerte. Esa es la diferencia. Yaiko no lo captó del todo. Solo murmuró. Lo entiendo, probablemente pensó que yo era demasiado débil. No confió en lo que dije. No, es porque tú no matas. Mientras te niegues a matar, nadie tomará tus palabras en serio. Li Yao sacudió la cabeza de nuevo. Esta era la mayor diferencia entre Yaiko y Naruto. Yaiko realmente se negaba a matar, fuera enemigo o no. Una persona así, no importa cuán fuerte sea, no es temida. Y sin miedo, no hay respeto. Sin respeto, ¿quién escucha? Naruto, alegre y radiante como era, sí mataría. Eso es lo que le daba peso a su jutsu de la palabra. Las palabras de Yaiko dependían únicamente de la comprensión y el encanto personal. Pero el encanto se desvanece. Eventualmente, la gente se cansa, y lo único que los mantiene a raya es el poder de controlar la vida y la muerte. Esa es la realidad. Yaiko aún no se había dado cuenta de eso, y continuaría sufriendo por ello. Capítulo 192. 2 años después, Konoha empieza a causar problemas en los días que siguieron. Yaiko y su equipo, ansiosos por volverse más fuertes, pidieron entrenar junto a Li Yao y Yusu. Esta bendición inesperada hizo que Li Yao se sorprendiera gratamente, y aceptó en el acto. Entrenar juntos significaba naturalmente combates frecuentes. Lo cual, por supuesto, implicaba contacto físico frecuente.
Así que Li Yao se autodenominó maestro de Taijutsu, afirmando que no usaría ninjutsu para ayudar al equipo de Yahiko a agudizar sus reflejos en situaciones de combate cuerpo a cuerpo de vida o muerte. En verdad, quería contacto físico frecuente con Nagato para percibir mejor y más rápidamente los cambios de naturaleza del chakra ocular del Rinnegan dentro de su cuerpo. El tiempo voló. Pasaron 2 años. Konoha. Tarde. Sakumo Atake caminaba a casa bajo el resplandor del sol poniente. La luz tenue bañaba su cabello blanco pulcramente peinado en un brillo dorado. P.D. Aquí se hace referencia a Sakumo Atake por su nombre completo, Atake Sayun. Lord Sayun, ¿cuánto tiempo sin verlo? Nos acabamos de ver hace 3 días, hermano Inokawa. ¿De verdad? Jaja, debo haberlo olvidado. ¿Le gustaría tomar algo, Lord Sayun? En otra ocasión, tío Yunyue. Mientras caminaba, los aldeanos saludaban calurosamente a Sakumo. Él respondía a cada uno con una sonrisa tranquila, aparentemente distante pero en realidad muy accesible. Aún más impresionante era que Sakumo recordaba los nombres de todos, cuando se vieron por última vez e incluso qué estaban haciendo en ese momento. Le daba a la gente la sensación de ser vista y valorada. Después de todo, solo aquellos a quienes les importa recuerdan las pequeñas cosas. Estos pequeños gestos cotidianos le ganaron un gran favor entre los aldeanos. Por supuesto, la capacidad de Sakumo para recordar cada nombre y detalle provenía de su memoria y habilidades de observación excepcionales como shinobi, no necesariamente de un afecto personal. Pero este talento aún le valió una admiración generalizada en Konoha, especialmente entre la población civil. Esa admiración aumentó después de la Segunda Gran Guerra Ninja, donde Sakumo se ganó el título de Colmillo Blanco de Konoha con hazañas legendarias. Algún día, Lord Sayun debería ser Hokage. Apoyo a Lord Sayun como el próximo Hokage. Si Lord Sayun se convirtiera en Hokage, sería el más amable de todos. Antes, aunque el talento de Sakumo rivalizaba o superaba al de los Sannin, carecía de fama. Pero en la última parte de la guerra, cuando mantuvo a raya por sí solo todo un frente y repelió a Tsunagakure, su nombre resonó por toda la tierra, eclipsando incluso a los 3 ninjas legendarios. Por fin, la buena voluntad pública que Sakumo había construido en Konoha se transformó en influencia real. Aunque el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, todavía estaba vigoroso y en el cargo, los aldeanos ya habían comenzado a debatir quién debería ser el próximo Hokage. Y eso, irritaba a Hiruzen. Siempre había pensado que solo el clan Uchiha representaba una amenaza política para su posición. No esperaba un ascenso repentino de Sakumo Atake. Sin estar preparado, ascendió rápidamente a Sakumo a jefe de los Anbu. Su propio hijo ya no podía servir en ese papel, así que el momento era perfecto. Su intención: asignar a Sakumo a vivir en la oscuridad con los Anbu, esperando que el favor público se desvaneciera y que las conversaciones sobre el próximo Hokage se extinguieran. Pero en cambio, la gente lo malinterpretó. Creyeron que Hiruzen estaba preparando a Sakumo para sucederlo. Darle el mando de las operaciones encubiertas personales del Hokage fue visto como una señal de confianza y planificación de sucesión. Después de todo, todos sabían que los Anbu eran una extensión directa de la voluntad del Hokage, responsables tanto de la protección personal como de las misiones secretas. Confiar eso a Sakumo solo podía significar una cosa. Hiruzen estaba preparando una transición suave. Hiruzen casi escupió sangre. Su plan cuidadosamente elaborado de hervir la rana lentamente había salido mal, espectacularmente. Los aldeanos no solo continuaron apoyando a Sakumo como el próximo Hokage, sino que ahora asumían que Hiruzen quería que él lo sucediera. Lo peor de todo, el propio Sakumo comenzó a creerlo. Comenzó a actuar con el sentido de responsabilidad propio de un futuro Hokage. Y para empeorar las cosas, los clanes principales de Konoha comenzaron a tratarlo como tal también. Esa fue la verdadera crisis. Los civiles eran manejables, pero los grandes clanes ninja eran el verdadero bloque de poder dentro de la aldea. Especialmente los Uchiha. Estaban extasiados de ver a alguien capaz de destronar a Hiruzen. Sin la constante represión del Hokage, creían que podrían restaurar su antigua gloria, y posiblemente reclamar la posición para ellos mismos en un futuro cercano. Así que los Uchiha expresaron públicamente su total apoyo a Sakumo. Con su respaldo, todos los ancianos de los clanes principales comenzaron a tratar a Sakumo como el próximo Hokage. El impulso estaba ahora más allá del control de Hiruzen. No podía decir exactamente: no voy a renunciar. E incluso si fuera a renunciar, ciertamente no quería a Sakumo como su sucesor. Tenía 3 discípulos. Debería ser uno de ellos. Frustrado e inseguro de cómo detener la marea creciente, Hiruzen finalmente entró en la base de raíz. No podía retrasarlo más.
Si esto continuaba, la opinión pública no sería sobre si Sakumo debería ser Hokage, sino cuando Hiruzen finalmente renunciaría. Dentro de una cámara sellada en la base de raíz, Hiruzen se reunió con su viejo camarada, Danzo. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Danzo, mirando hacia atrás con curiosidad. ¿No sabes lo que ha estado pasando en la aldea últimamente? Hiruzen frunció el ceño, claramente disgustado con la aparente pérdida de conciencia política de Danzo. ¿Qué pasó? Danzo estaba genuinamente desconcertado. Desde que terminó la guerra, se había enterrado en la investigación de las células de Hashirama. El hijo de Lee Yao y Sarutobi Ayase, llamado Konoha Hatsune, tenía células que mostraban una compatibilidad extraordinaria con el ADN de Hashirama. Durante el primer experimento, asimiló con éxito células de Hashirama puras y desarrolló el estilo de madera similar a las habilidades tempranas de Lee Yao. Danzo e Hiruzen estaban extasiados. Comenzaron a investigar el factor celular que permitía esta compatibilidad. Su teoría: si podían aislar e inyectar ese factor en ellos mismos, ellos también podrían despertar el estilo de madera. Pero habían pasado casi 3 años desde la guerra, y el experimento aún no había tenido éxito. El factor de compatibilidad había sido extraído, pero estaba severamente diluido, solo capaz de aceptar células de Hashirama similarmente debilitadas. Implantar tales células mejoraría ligeramente la fuerza física y el volumen de chakra, pero no otorgaría un verdadero estilo de madera. Los experimentos actuales de Danzo se centraban en refinar y mejorar este factor de compatibilidad. En medio de la cámara, flotando dentro de un enorme tanque de vidrio lleno de fluido azul, estaba Konoha Hatsune, acurrucado como un feto. Tubos transparentes salían de su cuerpo, extrayendo muestras. Danzo pasaba sus días aquí, realizando experimentos utilizando los factores de compatibilidad extraídos. A pesar de la falta de resultados finales, el éxito del primer injerto de células de Hashirama puras le había dado esperanza. Tanto que se había aislado del mundo exterior, y no tenía idea de que el control de Hiruzen sobre la aldea se estaba escapando. Solo después de que Hiruzen explicó la situación, Danzo se dio cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas. Todavía estaba ligado políticamente a Hiruzen. Si Hiruzen perdía el poder y un nuevo Hokage tomaba el mando, especialmente uno que desaprobara sus métodos, no habría forma de que se le permitiera continuar experimentando con un niño. Entonces, ¿cuál es tu plan? Danzo miró a su viejo amigo. Capítulo 193. ¿Es este el mundo visto a través del Rinnegan? Sabía que el tercer Hokage había acudido a él con un plan ya en mente, uno diseñado para derribar a Sakumo Atake. Obviamente, un plan así no podía ser llevado a cabo por el siempre noble y virtuoso Hokage mismo. Tenía que ser manejado por Danzo. Danzo había hecho mucho trabajo sucio para Hiruzen en el pasado, y entendía muy bien a su viejo amigo. Si Hiruzen acudía a él ahora, significaba que hablaba en serio y estaba listo. Escuché que hay una nueva organización en el país de la lluvia llamada Akatsuki. En solo 2 años, se han hecho un nombre, dijo Hiruzen, con los ojos brillando fríamente. Enviaré a Sakumo y un equipo de ninjas a investigar bajo el pretexto de que Akatsuki podría ser una facción secreta apoyada por Iwagakure. Organizarás a algunos de tus hombres para atacar una ciudad fronteriza, destruye tanta infraestructura como sea posible, luego envía otro grupo para perseguir a ese equipo ninja y obligarlos a retroceder. Hizo una pausa y sonrió. Una vez que regresen, ya sabes qué hacer. Danzo, aunque acostumbrado a la crueldad de Hiruzen, no pudo evitar sentirse impresionado. Este viejo realmente es algo. Cuando un héroe impecable muestra incluso una sola grieta, guiada por la manipulación, la admiración puede convertirse rápidamente en resentimiento. Incluso si no provocaba el odio público, el fracaso de una misión que condujera a una grave pérdida civil sería más que suficiente para despojar a Sakumo de su papel de comandante Anbu. Y una vez que eso sucediera, nadie lo consideraría como candidato para el próximo Hokage. Así de simple, Hiruzen solidificaría su posición. Entiendo. Déjamelo a mí, respondió Danzo con una sonrisa. Interiormente, sonrió con suficiencia. Acababa de aprender un nuevo truco de su viejo amigo. Quizás algún día lo usaría contra el propio Hiruzen. País de la lluvia. Un país de lluvia interminable. Según toda lógica, la lluvia debería haber convertido a toda la nación en un pantano hace mucho tiempo. Pero eso nunca sucedió. Todo debido a un lago en su centro. El lago Genkai. Un lago tan vasto que fue nombrado como si fuera un mar. Su superficie era enorme, pero lo que era aún más aterrador era su profundidad. Incluso a lo largo de la orilla, el agua alcanzaba profundidades de 3000 metros, más profundo que algunos mares. Y se conectaba a ríos subterráneos debajo.
La mayor parte de la lluvia que caía en el país de la lluvia no se desbordaba, fluía hacia este lago. Desde allí, continuaba bajo tierra, drenando hacia otras regiones del mundo ninja. Esto evitaba que el enorme lago se inundara y que el país de la lluvia se convirtiera en un verdadero pantano. La extraña geografía del lago Genkai lo hacía sentir antinatural. A veces, Li Yao incluso sospechaba que este lugar podría haber sido donde el sabio de los 6 caminos y su hermano usaron el Chibaku Tensei para sellar a Kaguya y crear la luna. De lo contrario, ¿cómo podría existir un lago interior tan vasto y profundo? Si fuera causado por movimientos tectónicos o impactos de meteoritos, la tierra circundante mostraría signos de ello. Pero alrededor del lago Genkai no había ninguno, solo lecho de roca sólida. Es por eso que la mayoría de las ciudades en el país de la lluvia se construyeron a lo largo de las orillas del lago. Aunque el lago evitaba inundaciones, la lluvia casi constante dejaba el suelo extremadamente blando. Construir sobre él con madera o piedra. En unos pocos años, las estructuras se hundirían o se desplazarían y se volverían inhabitables. Así que muchas de las ciudades y pueblos del país se construyeron sobre cimientos rocosos. La aldea donde el equipo de Li Yao había tomado esa misión también había estado en un cañón rocoso. Sobre piedra, los edificios no se hundirían y el terreno no se desplazaría fácilmente. Orilla oriental del lago Genkai. Ciudad llovizna. Como sugería el nombre, era un lugar donde la lluvia nunca paraba. Nunca demasiado fuerte, nunca demasiado ligera. La arquitectura de la ciudad no se parecía a ningún otro lugar. Densas torres negras como un bosque, tuberías expuestas de todos los tamaños serpenteando a través de las estructuras. Le daba una sensación cyberpunk, una estética futurista única del país de la lluvia. En el lado occidental de la ciudad se alzaba una torre negra. En su cima, con forma de cabeza de demonio, una larga lengua roja sobresalía como una plataforma. Yaiko estaba de pie en la punta, dejando que la lluvia cayera sobre él mientras miraba la aldea abajo. Desde que asumieron la protección a largo plazo de esta ciudad hace medio año, esta torre se había convertido en su base. A Yaiko le encantaba este lugar. Le daba una vista clara de toda la ciudad. Viendo a la gente del pueblo seguir con su vida diaria, Yaiko no pudo evitar sonreír, imaginando cómo sería un futuro pacífico. Yaiko, ¿has visto al hermano Lee? Desde atrás, la voz de Nagato llamó. Yaiko giró levemente la cabeza y sonrió. Dijo que tenía algo que hacer hoy y no se unirá a nosotros para entrenar. ¿Algo que hacer? ¿Qué? Preguntó Nagato desde la puerta. No lo sé, no lo dijo. Yaiko sacudió la cabeza. Era miércoles. Normalmente, sin misiones, entrenaban juntos fuera de la aldea. Pero esa mañana, Li Yao había dicho que estaba ocupado y entrenaría más tarde. Luego se fue, sin decir a dónde iba. Entiendo. Nagato dejó el tema y se unió a Yaiko en el borde de la torre, mirando hacia la aldea. El orgullo y la satisfacción iluminaron su rostro. En los últimos 2 años, Akatsuki había crecido rápidamente. Poco después de que Li Yao y Yusu se unieran, el ninja de rayas azules que una vez derrotaron regresó con 2 nuevos reclutas. Una mañana, bajo el sol naciente, Yaiko nombró oficialmente a su grupo, Akatsuki. Con cada nueva batalla, más oponentes eran derrotados. Los ideales de paz de Yaiko se extendieron. Más personas se sintieron atraídas, por su carisma y por su fuerza. En solo 2 años, Akatsuki había crecido a 200 miembros, registrados oficialmente por las 5 grandes aldeas ocultas. Su crecimiento significaba que el sueño de paz de Yaiko se estaba volviendo real. Y ese sentimiento, ver tus ideales convertirse en realidad, era adictivo. Como un shinobi hambriento de poder sintiendo crecer su chakra cada día. Todos en Akatsuki estaban intoxicados por este éxito. Incluso Yusu había empezado a creer. Solo Li Yao permaneció lúcido. Porque él sabía. Todo era una ilusión. Un espejismo fugaz. Siempre había sabido por qué se unió a Akatsuki. Y ahora, finalmente había logrado su objetivo. Mientras caminaba por las calles lluviosas de Ciudad Llovizna, Li Yao observaba las fluctuaciones de energía espiritual que irradiaban las personas a su alrededor. La de cada persona era diferente, como un código genético, completamente única. Estas fluctuaciones únicas eran las que hacían a cada alma distinta. Así que este, es el mundo visto a través del Rinnegan. Susurró Li Yao, una leve sonrisa jugando en sus labios. En lo profundo de sus ojos, el chakra altamente refinado del Rinnegan brillaba con una sutil luz azul. Capítulo 194. La transformación perfecta, no es perfecta después de 2 años de esfuerzo, finalmente había replicado el chakra ocular del Rinnegan.
Combinándolo con la percepción del alma de la técnica de transformación espiritual, Li Yao ahora podía sentir la fluctuación de energía espiritual única de cada individuo. Podía ver los mismos atributos del alma. Hace solo unos momentos, Li Yao había probado algo. Fue capaz de ajustar su propia fluctuación de energía espiritual para que coincidiera con la de otra persona. Y con eso, el paso final de la técnica de transformación perfecta estaba completo. Hora de ir a aceptar una misión. Li Yao se volvió inmediatamente. Ya fuera que la técnica de transformación perfecta funcionara verdaderamente o no, ahora solo necesitaba un sujeto de prueba. Un shinobi con quien experimentar. No sería conveniente hacer esto en Ciudad Llovizna. Tenía que salir y encontrar a un shinobi errante en algún lugar más remoto. Lo que significaba que necesitaba una excusa, una misión, como pretexto para irse. Piso superior de la torre. Yaiko y Nagato estaban en el pasillo del segundo piso, apoyados en la barandilla de hierro. Debajo de ellos en el salón, varios camaradas jugaban a las cartas, tomando un descanso después de una misión. Li Yao se acercó a Yaiko y Nagato. «Yaiko, ¿alguna misión?» «Sí hay». Yaiko se dio la vuelta, asintió y dijo. «Hermano Li, acabas de regresar de una misión hace unos días. ¿No vas a descansar un poco?» «No es necesario. Dámela a mí». Li Yao sonrió y sacudió la cabeza. «Está bien». Yaiko se volvió hacia la sala de misiones. Dentro, el shinobi de guardia se levantó de su asiento al verlos. «Jefe, está aquí». Yaiko asintió y dijo. «Dale la misión de protección de la aldea cerca de la frontera con el país de la tierra al hermano Li». «Esa misión, creo que es una de las gratuitas». «¿El hermano Li realmente necesita tomar esa?» La fuerza de Li Yao era bien conocida. Aunque pocos lo habían visto pelear directamente, cada misión de la que regresaba era sin lesiones. Todos en la organización sabían que era poderoso. Cualquier misión con alto riesgo y alta recompensa generalmente era manejada por él. Las misiones de protección para aldeas sin pago generalmente eran manejadas por miembros con menos fuerza. Debido a que Yaiko aceptaba cada misión, especialmente las de protección de aldeas, incluso sin compensación, muchas aldeas comenzaron a emitir solicitudes a Akatsuki. La mayoría de los miembros estaban actualmente ocupados con este tipo de misión. Tener a Li Yao tomando una parecía un desperdicio. Las misiones no se tratan de compensación. Somos una organización que lucha por la paz en el mundo ninja. Si nos enfocamos solo en las recompensas, ¿en qué nos diferenciamos de los shinobis de las 5 grandes naciones? Yaiko frunció el ceño y reiteró sus ideales. Sí, jefe, entendido. El shinobi respondió rápidamente y entregó el pergamino de la misión a Li Yao. Me voy. Con el pergamino en la mano, Li Yao no se demoró. Salió inmediatamente de Ciudad Llovizna, dirigiéndose a la frontera del país de la lluvia y el país de la tierra. Un día después, llegó a la aldea que emitió la solicitud. Sin embargo, el que apareció fue solo un clon de sombra. Su cuerpo real estaba actualmente sentado sobre un pájaro de arcilla, flotando a 8000 metros sobre el suelo, con un shinobi errante inconsciente a su lado. A esta altitud, mejor añado una barrera. Li Yao activó un jutsu de barrera de bloqueo sensorial transmitido a través del linaje Uzumaki. Una cúpula transparente se expandió, envolviendo al pájaro, protegiendo el área de la detección. Ahora Setsu Blanco no debería ser capaz de sentir nada. Li Yao miró hacia las espesas nubes debajo. Su visión completamente bloqueada, su chakra enmascarado por la barrera. Se sintió mucho más tranquilo. No quería que Setsu Blanco supiera nada sobre la técnica de transformación perfecta, ni siquiera lo suficiente para adivinar. Esta era la clave para liberarse del control de Madara. Tenía que ser perfecto. Si lo descubrían, sería peligroso. Muy bien. Comencemos. Li Yao se agachó, colocando una mano en la frente del shinobi capturado, sintiendo completamente su estructura física y fluctuación de energía espiritual. Pronto, había analizado todos los datos. Técnica de transformación perfecta. Con un pensamiento enfocado, su cuerpo comenzó a cambiar. Bajo la influencia del chakra, sus células se transformaron para reflejar las del objetivo, como leer un código genético y clonar un cuerpo idéntico. Al mismo tiempo, su fluctuación de energía espiritual cambió para coincidir perfectamente con la del objetivo. Ahora, tanto su cuerpo como su energía espiritual eran idénticos a los del shinobi. Usando el alma y el cuerpo transformados como base, creó chakra en una proporción de 1:1. Éxito. Los ojos de Li Yao se iluminaron. El chakra que ahora generaba era idéntico al del shinobi original. Incluso alguien como Minato no sería capaz de distinguirlos.
No solo el chakra, incluso en términos de percepción del alma, las formas de onda eran idénticas. Incluso alguien con habilidad de detección de almas no detectaría ninguna diferencia. La transformación perfecta finalmente, ¿eh? ¿Por qué sigue ahí? La sonrisa de Li Yao se desvaneció. Aunque su información espiritual y física ahora coincidía con la del shinobi, el chakra aún contenía rastros de la presencia de Madara. Todavía podía sentir el chakra de Uchiha Madara escondido dentro. Suspiro, aún así falló. Parece que todavía no puedo liberarme de Madara. Después de un largo silencio, Li Yao sacudió la cabeza y suspiró profundamente. Había esperado que la técnica de transformación perfecta pudiera alterar sus propiedades de chakra lo suficiente para borrar el rastro de Madara, y así romper su control. Durante los últimos 2 años, combinando eventos del canon, Li Yao había deducido cómo Madara lo controlaba. Probablemente de la misma manera que controlaba a Obito, incrustando una firma de chakra a través de la marca de maldición en su corazón. Esa firma le permitía a Madara arrebatar el control de su chakra en momentos críticos, y por ende su cuerpo. Justo como en la línea de tiempo original, donde Madara manipuló el cuerpo de Obito para realizar el Rinne Rebirth usando la marca de maldición. Lanzar jutsus no se trataba solo de sellos de manos, se trataba de manipular chakra internamente. Si Madara podía hacer que Obito realizara el Rinne Rebirth, absolutamente podría tomar el control del chakra. Li Yao especuló que la firma de chakra incrustada de Madara actuaba como su voluntad. En momentos clave, podría usar la marca de maldición para luchar por el control. Si Li Yao no podía eliminar esa firma incrustada, siempre estaría en riesgo. Originalmente, olvídalo. Un fracaso es un fracaso. Li Yao se compuso. Todavía tenía el camino del Kekkei-Mra por seguir. Aún así, la imperfección de la técnica de transformación perfecta lo dejó frustrado. Porque esto significaba que no podía promulgar su venganza hasta que Madara estuviera muerto. E incluso entonces, con Zetsu Negro acechando, todavía podría estar bajo vigilancia. Madara claramente quería que se mantuviera cerca de Nagato y no vagara libremente. A menos que pudiera liberarse, Li Yao no tenía libertad de movimiento. Esto no servirá. Necesito otra forma. No podía esperar para siempre. No sabía cuánto tiempo tomaría desarrollar el Kekkei-Mra. En 1000 años de historia ninja, solo el elemento polvo había fusionado con éxito 3 naturalezas de chakra. Incluso con confianza, no tenía idea de cuánto tiempo tomaría realmente. Si tomaba 15 o 20 años, el tercer Hokage podría estar muerto. E incluso si no lo estuviera, un anciano resignado al destino no sería un objetivo satisfactorio para la venganza. Capítulo 195. ¿Clon perfecto? No puedo esperar, tendré que encontrar una manera de iniciar el plan antes de tiempo. Como mínimo, necesito lanzar mi venganza durante la tercera gran guerra ninja. Li Yao se decidió y comenzó a pensar en formas de llevar a cabo su plan de venganza, incluso si su cuerpo real no podía apartarse del lado de Nagato. Clon de sombra. Si el cuerpo real no podía moverse, solo un clon de sombra podía irse. Puff. Li Yao canceló su técnica de transformación perfecta y creó un clon de sombra, luego hizo que ese clon usara la técnica de transformación perfecta para convertirse en el shinobi capturado. Esto funciona. Los ojos de Li Yao se iluminaron levemente. La transformación del clon era igual de impecable. No se podía detectar ninguna diferencia a través de la percepción del alma o la detección de chakra. Eso significaba, excepto que todavía no funcionaba. Li Yao frunció el ceño. Un clon de sombra seguía siendo un clon. Una vez herido hasta cierto punto, se desvanecería. Y para mantenerse activo a largo plazo, el clon de sombra necesitaría absorber chakra. Pero usar un método de absorción de chakra arriesgaría la exposición, o al menos, se expondría eventualmente. No era seguro. Y más importante, los clones de sombra no podían comer. Ese era un defecto fatal. Aunque no muchos en Konoha podían usar clones de sombra, definitivamente había suficientes para que alguien notara a una persona que nunca comía. Maldición. Li Yao no pudo evitar maldecir. Si los clones de sombra no funcionaban, entonces ¿qué más podía intentar? Espera, ¿qué tal la posesión? Una idea repentina lo golpeó. Había especulado antes que, debido a su alma mutada, podría ser capaz de poseer a alguien usando la técnica de transformación espiritual sin sufrir rechazo. ¿Y si pudiera hacer que un clon de sombra poseyera un cuerpo? Y con la transformación perfecta asegurando firmas de chakra y espirituales idénticas, podría funcionar como un clon real y vivo. En ese caso, el clon de sombra no sería solo una ilusión, sino un duplicado físico verdadero, capaz de vivir y funcionar como una persona real.
Tal vez, el padre de Kimura Yao no estaba desarrollando la transformación perfecta, sino la duplicación perfecta. Cuanto más pensaba Li Yao en ello, más se emocionaba. Quizás la investigación original estaba dirigida a clones perfectos, no disfraces. Intentémoslo. Con un pensamiento, convirtió una gran cantidad de chakra en chakra ocular del Rinnegan y lo envolvió alrededor de su mano derecha antes de agarrar la cabeza del shinobi capturado. Antes de la posesión, el alma tenía que ser removida. Si bien un clon de sombra podía usar la técnica de transformación espiritual para crear una proyección del alma, debido a que no era un alma verdadera, la proyección era débil, inútil para el ataque. Si intentaba poseer un cuerpo, sería rechazado instantáneamente. Afortunadamente, la exitosa replicación del Li Yao del chakra del Rinnegan le permitió usar algunas de sus habilidades básicas. Y el Rinnegan, el ojo que gobierna la vida y la muerte, hacía que sacar almas fuera fácil. Li Yao podía usar su chakra para hacer lo mismo. Costaba más chakra que para alguien con el ojo real, probablemente porque carecía del recipiente físico, pero eso estaba bien. Tenía mucho más chakra que Nagato. El chakra del Rinnegan poseía naturalmente control sobre las almas. Li Yao agarró la cabeza del shinobi, como agarrando su misma alma, y con un tirón, sacó una figura espectral azul opaca que solo él podía ver. El alma del hombre. En su estado latente, un alma humana parecía vacante, como una cáscara vegetativa. Esto demostraba que las personas normalmente no tenían control sobre sus propias almas. Por lo tanto, un alma permanecía en este estado latente, con muerte cerebral. Ahora que el alma del shinobi había sido extraída. Li Yao soltó un gruñido de sorpresa. Se dio cuenta de que podía purificar y absorber el alma, transformándola en pura, energía espiritual. Esta energía espiritual era única. No emitía fluctuaciones. Era pura, como energía no reclamada, sin identidad adjunta. Normalmente, el alma de cada ser vivo emitía una firma espiritual única, como el ADN, era la clave para distinguir a los individuos. Pero esta energía purificada era como un cuerpo sin ADN, raro e inusual. Li Yao la absorbió de una sola vez. Se sintió como beber un té helado en un caluroso día de verano. Todo su cuerpo se sintió renovado. Es como una poción azul para puntos de espíritu, sonrió. Luego hizo que el clon de sombra usara la técnica de transformación espiritual para poseer el cuerpo ahora sin alma. Una vez que el alma se fue, el cuerpo se volvió como un coche eléctrico repentinamente sin energía. El corazón se detuvo, el cerebro dejó de emitir señales, todos los sistemas vitales se apagaron. Sin intervención, pronto moriría. Pero si recargabas la batería lo suficientemente rápido, podías reiniciarlo antes de que se apagara por completo. Eso es lo que hizo que la posesión fuera un éxito. El clon tomó el control a tiempo. Éxito. Li Yao podía sentir un fuerte rechazo entre el cuerpo y la proyección del alma del clon. Pero cuando el clon alteró su fluctuación espiritual para que coincidiera con el anfitrión original, el rechazo desapareció. Esto confirmó la teoría de Li Yao. Podía poseer sin rechazo. El ninja capturado era un hombre de unos 20 años con barba completa. Se parecía a Arden de Lamba. Ahora, este Arden estaba de pie sobre el pájaro de arcilla, cruzando miradas con Li Yao. ¿Y bien? Preguntó Li Yao con curiosidad. Aunque podía sentir a través de la conexión, solo el clon podía sentir completamente el resultado. El Arden poseído apretó y relajó sus puños repetidamente, sintiendo la solidez de la carne real, tan diferente de ser solo un clon. Sus ojos brillaron. Se siente genial. ¿Cómo volver a nacer? Li Yao se rió entre dientes. Eso es exactamente lo que era. Renacimiento a través de la posesión. Parecía que la técnica de clon perfecto fue un éxito. Justo cuando Li Yao estaba pensando esto, Arden frunció el ceño de repente y dijo: sin energía espiritual. No puedo generar chakra. Una vez que mi chakra actual se agote, no terminó la frase, pero Li Yao ya sabía el resultado. El chakra se forma fusionando energía espiritual y energía física. Sin una, no puede existir. Un clon de sombra no tiene alma. No puede generar energía espiritual. Así que no puede producir chakra. Es el mismo viejo problema. Para existir a largo plazo, un clon de sombra debe absorber chakra de otros. De lo contrario, tiene un tiempo limitado. Cuando se acaba el tiempo, el clon se desvanece. Y el cuerpo poseído, como uno que acaba de perder su alma, morirá poco después. Para solucionar esto, el clon necesitaría un alma. Esto. La expresión de Li Yao se oscureció. Dejando de lado la cuestión de cómo darle un alma a un clon, ¿y si esa alma ganara independencia? ¿Y si desarrollara su propia voluntad como inteligencia artificial y se volviera en su contra?
Eso no podía ser ignorado. Li Yao preferiría no tener clones en absoluto que arriesgarse a crear uno que no pudiera controlar completamente. Incluso si el clon obedecía, si podía pensar independientemente, era una amenaza. Necesitaba control absoluto, ninguna posibilidad de sorpresas. Pero por ahora, necesitaba averiguar cómo darle un alma a un clon. Solo entonces podría considerar si se podía controlar. Capítulo 196. Posesión del alma. Alma. Energía espiritual. Li Yao reflexionó en silencio sobre las palabras, y luego sus ojos se iluminaron de repente. Recordó cómo el alma del shinobi había sido purificada por su chakra del Rinnegan, convirtiéndose en energía espiritual sin dueño. ¿Y si dejaba que un clon de sombra usara la técnica de transformación espiritual para absorber esa energía espiritual? ¿Podría formar un alma y comenzar a emitir energía espiritual por sí mismo? Vale la pena intentarlo. Li Yao decidió, pero necesitaba ser paciente. Esperaría a que otro shinobi atacara la aldea antes de capturar uno para experimentación. Setsu Blanco definitivamente lo estaba observando desde las sombras. Si salía a cazar sujetos de prueba ahora, podría levantar sospechas o causar consecuencias no deseadas. A veces, lento y seguro era la mejor estrategia. No podía permitirse errores. Al día siguiente de la misión, un equipo de 7 shinobis se acercó a la aldea. Li Yao aterrizó desde el cielo y se paró fuera de las puertas de la aldea sin tomar acción. Pronto, el escuadrón ninja enemigo llegó a la entrada. El clon de sombra de Li Yao ya estaba allí esperando. Abrigo negro de cuello alto, ese es. Uno del escuadrón notó la capa en el clon de Li Yao y murmuró: jefe, es de Akatsuki. El líder frunció el ceño. Parece que la aldea solicitó protección a Akatsuki. ¿Qué hacemos, jefe? He oído que Akatsuki tiene algunos miembros poderosos, al nivel de Jnin. Pero solo hay un tipo aquí, tal vez. Escuchar la palabra Akatsuki trajo un pesado silencio. Eran en su mayoría de nivel Genin. Solo el líder era un Chunin. Enfrentando a un oponente de nivel Junin, no tenían oportunidad. Jefe, tal vez deberíamos irnos. Uno lo sugirió, y los otros estuvieron de acuerdo rápidamente. El líder estaba disgustado. Sentía que su autoridad estaba siendo desafiada. Además, el enemigo estaba solo. No importaba cuán fuerte fuera, eran 7 de ellos. Como su líder, les respetó. ¿De qué tienen miedo? Es solo un hombre. ¿Y has olvidado la doctrina de Akatsuki? Se trata de no matar, ¿verdad? Incluso si perdemos, no nos matarán. Pero si ganamos, ya hemos comprobado, ¿no? Esa aldea tiene bastantes mujeres guapas, entonces, ¿atacamos? Las palabras del líder agitaron la oscuridad en sus corazones, abrumando su miedo a enfrentar a un Junin. La clave era la reputación de no matar de Akatsuki. Les dio el coraje para actuar. Ataquen. Mátenlo. Viendo que sus pensamientos malvados se apoderaban de ellos, el líder dio la orden, y los 7 cargaron contra Li Yao. Sus ojos estaban llenos de malicia y lujuria. Li Yao permaneció calmado. En tiempos de caos, había personas como Yaiko que soñaban con salvar el mundo, y personas como estas, que desataban su locura. Los 7 shinobis ni siquiera tuvieron la oportunidad de darse cuenta de lo que pasó. Bam bam bam. Cada uno de ellos fue golpeado en un instante, volando en arcos como guijarros lanzados por un gigante y estrellándose contra el suelo. Ah, ¿qué acaba de pasar? Nosotros. Monstruo. Es demasiado fuerte. Está en un nivel completamente diferente al nuestro, aunque el clon de Li Yao no se había movido ni una pulgada de donde estaba parado, los 7 lo sabían. Los había golpeado con una velocidad que ni siquiera podían percibir. Y se había contenido. De lo contrario, ya serían cadáveres. Retirada. Dándose cuenta de la imposible brecha de poder, el líder abandonó toda pretensión de orgullo. Llamó a la retirada inmediatamente. Se fueron, temblando, aterrorizados de que el clon de Li Yao pudiera perseguirlos. Afortunadamente, no lo hizo. Salieron a salvo. Estamos, ¿eh? Justo cuando comenzaban a respirar tranquilos, sus mentes fueron arrastradas al vacío, perdiendo todo control de sus cuerpos. Bam bam bam. Li Yao los arrojó casualmente uno por uno sobre el pájaro de arcilla, luego saltó y se elevó alto hacia el cielo. ¿Qué está haciendo Li Yao? Poco después, una cara blanca emergió de un árbol abajo. Setsu Blanco. Miró hacia la dirección en la que Li Yao se había ido, sospechoso. Durante los últimos 2 años, Li Yao se había comportado, quedándose al lado de Nagato y no causando problemas. Ahora estaba actuando raro. ¿Qué tramaba? ¿Por qué capturar shinobis errantes? Setsu Blanco estaba seguro de que Li Yao estaba ocultando algo, no solo del mundo, sino de él. ¿Qué era exactamente?
La pregunta ardía dentro de él, pero no podía hacer mucho. Cualquier movimiento sospechoso podría atraer la atención de Madara, y eso no valía la pena el riesgo. Olvídalo. Mientras no interfiera con el plan, lo dejaré pasar. Zetsu Blanco se retiró al árbol y permaneció oculto. Mientras tanto, muy por encima de las nubes, Li Yao sonrió para sí mismo. Así que Zetsu Blanco estaba mirando después de todo. No podía sentirlo antes, no cuando Zetsu se fusionaba con un árbol y apenas mostraba su rostro. Pero ahora, con el chakra del Rinnegan y la detección de alma mejorada, podía detectar incluso el más mínimo desliz. Tarde o temprano, Zetsu Blanco no tendría dónde esconderse. Pero por ahora, hora de ver si un clon podía ganar un alma. Li Yao creó un clon de sombra, condensó el chakra del Rinnegan nuevamente y extrajo el alma de un shinobi. Después de la purificación, se convirtió en un cúmulo de energía espiritual pura. Li Yao lo envolvió en chakra y lo sacó. El clon de sombra usó inmediatamente la técnica de transformación espiritual para absorberlo. Una vez hecho esto, el espíritu del clon entró en el cuerpo ahora sin alma. Funciona. El clon poseído se puso de pie, emocionado. Podía sentirlo. Podía generar chakra. Es un éxito. Los ojos de Li Yao brillaron, hasta que volvió a fruncir el ceño. La energía espiritual se consumió rápidamente, convertida rápidamente en chakra. Luego, el clon ya no pudo generar chakra nuevamente. Todavía no funciona, ¿eh? Li Yao se rascó la cabeza, frustrado. Justo cuando pensaba que había tenido éxito. ¿Cómo podría hacer que el clon generara chakra permanentemente? Empieza de nuevo. Esta vez, piensa cuidadosamente. Después de un rato, se volvió a concentrar. La energía espiritual pura era como una batería. Una vez usada, se acababa. Lo que necesitaba era un motor. La posesión resolvía el problema de la energía física. Pero un alma era la única fuente de energía espiritual. Los clones de sombra, hechos de chakra, no tenían alma real. Entonces, ¿cómo podría un clon ganar una? ¿Podría poseer un alma de la forma en que poseía un cuerpo? Ese pensamiento repentino lo golpeó. Podría ser posible. Cuanto más pensaba en ello, más convencido se volvía. Sin dudarlo, formó otro clon. Esta vez, después de extraer el alma de un shinobi, no la purificó. En cambio, usó la técnica de transformación espiritual para borrar todos los recuerdos de ella. De esa manera, la posesión no sería perturbada por los recuerdos originales de la persona. Pero ahora venía la pregunta. ¿Cómo posees un alma? La posesión del alma, a diferencia de la posesión del cuerpo, era algo completamente diferente. Li Yao frunció el ceño. La posesión de la técnica de transformación espiritual funcionaba matando el alma del objetivo y tomando el control del cuerpo, como cambiarse de ropa. Crudo, y con efectos secundarios. Pero posesión del alma. ¿Un espíritu poseyendo a otro espíritu? ¿Cómo funcionaría eso? Aún no podía descifrarlo del todo. Así que decidió intentarlo por la fuerza. Envió el espíritu del clon al alma con la memoria borrada. Capítulo 197. El uso sutil de la técnica de miedo-rencor de la tierra no funcionará. El espíritu del clon de sombra se había fusionado con el alma del shinobi, pero como agua y aceite, parecían mezclarse, pero permanecían incompatibles. El clon aún no podía controlar el alma. ¿Es debido a la fluctuación mental restante? Li Yao reflexionó. El alma extraída usando el chakra del Rinnegan no estaba muerta. Todavía estaba activa y emitía la energía espiritual única de su dueño. Sin embargo, sin el alimento de un cuerpo, esta emisión de energía espiritual era un drenaje irreversible para el alma. Lento, pero constante. El alma se estaba desvaneciendo. La fluctuación de energía mental actuaba como un código genético para el alma. Si la frecuencia espiritual simulada del clon no coincidía, esa podría ser la razón por la que el alma rechazaba la fusión. Con eso en mente, Li Yao hizo que el clon de sombra ajustara su energía mental emitida para que coincidiera. Funcionó. Esta vez, realmente funcionó. Li Yao sintió que en el momento en que la energía del clon se alineó, el alma del shinobi la absorbió como si reclamara su propia energía disipada. Ahora podía controlar. Espera, ¿qué era esto? Es la voluntad de la persona. La expresión de Li Yao se congeló. Justo cuando sintió que había tenido éxito, el alma se resistió de nuevo. Aunque la fusión había ocurrido, la voluntad central del alma estaba rechazando al clon. Y peor aún, debido a la integración del clon, el alma estaba evolucionando, pasando de un estado vegetativo a uno con conciencia. Aún no funciona. Frustrado, Li Yao disolvió el clon de sombra y purificó el alma extraída para evitar que evolucionara más. Un alma, aunque en estado vegetativo, todavía tenía voluntad básica.
Y el clon, llevando un fragmento de la propia voluntad de Li Yao, inevitablemente chocaría con la voluntad del objetivo al intentar tomar el control. Para realmente apoderarse del alma de alguien, esa voluntad existente tenía que ser eliminada. Tal como poseer un cuerpo requiere matar el alma anterior. Un cuerpo, dos almas. La coexistencia es imposible. La posesión del alma funciona de la misma manera. Solo borrando la voluntad del objetivo puede Li Yao implantar la suya propia y convertir el alma en un alma clon perfecta, una completamente bajo su control. Aunque el experimento falló de nuevo, el camino a seguir era más claro que nunca. Ahora solo quedaba una pregunta. ¿Cómo eliminar la voluntad sin destruir el alma? Cuando el alma se desvanece, la voluntad naturalmente se desvanece también. Pero el verdadero truco es cómo eliminar la voluntad manteniendo el alma intacta. ¿Cómo hacer eso? Li Yao cerró los ojos y pensó. En el mundo de los shinobis, todo está ligado al chakra. El chakra es una energía milagrosa que incluso puede convertir ilusiones en realidad. Seguramente, debe haber una manera de borrar la voluntad sin dañar el alma. ¿Había un jutsu que pudiera hacer esto? Li Yao revisó cuidadosamente todos los jutsus que conocía, había visto o escuchado. Espera. Sus ojos se iluminaron. Había encontrado uno que podría funcionar. La técnica de miedo-rencor de la tierra. Li Yao nunca esperó que el jutsu de inmortalidad que siempre había menospreciado ahora le diera esperanza. A diferencia del renacimiento basado en la posesión, el núcleo del miedo-rencor de la tierra no se trataba solo de secuestrar el corazón de alguien para la longevidad. Era fundamentalmente diferente. La posesión es un intercambio pasivo. Tu alma tiene que adaptarse al nuevo cuerpo, y el rechazo alma-cuerpo a menudo ocurre porque cada cuerpo está hecho a medida para un alma única. Pero el miedo-rencor de la tierra no funciona así. No solo reemplaza el corazón. Lo asimila usando chakra especializado, convirtiéndolo en un órgano totalmente controlable por el usuario. Aunque esto limita el corazón a una sola naturaleza de chakra. También permite heredar todos los jutsus asociados con esa naturaleza del dueño anterior del corazón. Li Yao había visto esta limitación como un defecto. Pero ahora, podría ser la clave para la posesión del alma. El chakra se forma fusionando energía física y mental. Si el chakra del miedo-rencor de la tierra pudiera asimilar un corazón y su impronta mental, entonces podría ser capaz de asimilar la energía mental de alguien, preservando y utilizando así su energía espiritual después de la asimilación. Incluso si la técnica no extrae la energía espiritual del alma directamente, el efecto de asimilación aún podría aplicarse a la posesión del alma. Puff. Li Yao invocó otro clon de sombra Iso que usara el chakra del Rinnegan para extraer el alma de un shinobi, no para purificar, sino para asimilarla usando miedo-rencor de la tierra. Está funcionando. Los labios de Li Yao se curvaron hacia arriba. Reprimió su emoción, receloso de otra prueba fallida. Continuó observando de cerca. El chakra del miedo-rencor de la tierra se extendió como tinta devoradora, tiñendo el alma de negro a medida que se extendía. El alma del shinobi comenzó a asimilarse lentamente. ¡No! ¡No! Li Yao pareció escuchar gritos débiles. Un lamento instintivo de la voluntad del alma mientras era consumida. Después de un rato, esos gritos se hicieron más fuertes en los oídos del clon. No eran alucinaciones. La voluntad dentro del alma estaba siendo borrada, pero el alma misma no mostraba signos de desintegración. ¿Finalmente está funcionando? Li Yao tembló ligeramente, lleno de anticipación y ansiedad. Había sido quemado por la esperanza demasiadas veces. Clac. Justo cuando la voluntad del alma fue borrada, toda el alma estalló, como agua explotando de un globo en el momento en que fue perforado. ¿Por qué? El corazón de Li Yao se hundió, pero se recuperó rápidamente. Con todos sus fracasos anteriores, ahora estaba más concentrado en entender por qué. ¿Podría ser, porque el alma fue removida del cuerpo? Lo pensó bien. Sin un recipiente físico, un alma que pierde su voluntad es como el agua que pierde su contenedor. Se dispersa instantáneamente. Para probar esa teoría, Li Yao creó otro clon de sombra e hizo que poseyera el cuerpo de un shinobi. Luego, dentro del cuerpo, comenzó a asimilar el alma usando miedo-rencor de la tierra. Tan difícil. Li Yao frunció el ceño y retiró al clon. Dentro del cuerpo, el alma era como si estuviera blindada. Estaba fuertemente protegida. La asimilación funcionó, pero el progreso fue extremadamente lento. Sin cientos de años, no se completaría. Aún así, prueba que el concepto es válido. Sonrió de nuevo. La voluntad de un alma la une como una fuerza invisible. El cuerpo, como una cáscara, mantiene la forma del alma. Sin un cuerpo, y una vez que la voluntad se disipa, el alma pierde cohesión y se disuelve como un globo reventado.
Pero con un cuerpo en su lugar, es como tener una segunda capa de contención. Incluso si la capa interna se rompe, el alma permanece estable. Este era el principio detrás de la adquisición del corazón del miedo rencor de la tierra. Mantener el chakra y la impronta espiritual a través de la contención física. Ahora, todo lo que Li Yao necesitaba era acelerar la asimilación. Antes, no podía hacerlo. Pero ahora, con el chakra del Rinnegan fusionado con el chakra del miedo rencor de la tierra, tenía las herramientas que necesitaba. Durante el mes siguiente, Li Yao no solo capturó a cada ninja que atacaba la aldea, sino que incluso viajó lejos para cazar shinobis renegados para usar en el desarrollo de la técnica de clon perfecto. Capítulo 198. Las acciones de las tres grandes aldeas ocultas Konoha. Mientras Li Yao estaba ocupado desarrollando su técnica de posesión de alma, Danzo partió con un gran escuadrón de shinobis terrais. Para derribar a alguien como el colmillo blanco de Konoha, había que sentar muchas bases. Si algo parecía sospechoso, todo el plan podría desmoronarse. Según el esquema ideado por Hiruzen y Danzo. Danzo se infiltraría primero en el país de la lluvia para reunir inteligencia sobre Akatsuki. La sospecha de que Akatsuki estaba siendo respaldada en secreto por Iwagakure no era solo una tapadera para el complot de Hiruzen contra Sakumo. Era una preocupación genuina. Después de todo, el papel de Akatsuki en el país de la lluvia era demasiado inusual. Así que antes de actuar contra Sakumo, tenían que entender completamente la naturaleza de Akatsuki. Una vez hecho eso, Danzo identificaría varias ciudades cerca de la frontera fuego-lluvia para que sirvieran como objetivos para ataques escenificados. Una vez elegidas las ciudades y calculadas las distancias, el plan podría comenzar. Un mes después, Hiruzen recibió la inteligencia de Danzo desde el país de la lluvia. Akatsuki no mostraba signos de apoyo de Iwagakure ni de ninguna aldea importante. Era simplemente una pequeña organización construida por un chico ingenuo llamado Yaiko. Nada de qué preocuparse. La lista de ciudades fronterizas a atacar fue finalizada. Todo lo que necesitaban ahora era la llegada de Sakumo. Esa misma noche, Hiruzen convocó a Sakumo en secreto y le ordenó liderar un equipo Anbu hacia el país de la lluvia para investigar posibles lazos entre Akatsuki e Iwagakure. Sakumo, todas las aldeas ocultas se están preparando para la guerra. Esta misión podría ser la chispa que encienda el conflicto entre Iwa y Konoha. Debes mantenerla en absoluto secreto. Lo que sea que encuentres, no se lo digas a nadie. Solo nosotros debemos saberlo. Si la verdad se difunde y estalla la guerra, quién sabe cuántos de nuestros camaradas morirían. Hiruzen puso su habitual fachada de preocupación, plantando la justificación para el secreto. Cuando el plan tuviera éxito y Sakumo regresara, la presión pública le impediría revelar nada. Entonces su silencio sería visto como culpa, decepcionando a los aldeanos que una vez lo admiraron. Y una vez que esa decepción alcanzara un punto de inflexión, se convertiría en resentimiento. En ese punto, las conversaciones sobre él como el próximo Hokage se desvanecerían naturalmente. Más tarde, Hiruzen podría restituir silenciosamente a Sakumo en Anbu. A partir de entonces, estaría escondido en las sombras, el colmillo más afilado de Konoha, sirviendo solo al Hokage. En esta etapa, Hiruzen y Danzo no tenían intención de matar a Sakumo. Nunca imaginaron que se suicidaría. Pero por ahora, nada de eso había sucedido todavía. El futuro aún no estaba escrito. Sí, Lord Hokage. Juro por mi vida mantener esta misión en secreto. La reputación de Hiruzen era demasiado persuasiva. Sakumo no tenía idea de que estaba caminando hacia una trampa. Aceptó la misión con total determinación y partió esa noche con un equipo de Anbu hacia el país de la lluvia. Mientras tanto, Tsunagakure, un equipo de 3 hombres caminaba con dificultad a través de los vientos del desierto en su camino hacia el país de la lluvia. Lord Kasekage, ¿por qué Anso ha tolerado la existencia de Akatsuki? Entre los 3, 2 eran mayores, de alrededor de 20 años. El tercero era joven, de solo 15. Sin embargo, uno de los shinobis mayores se dirigió al joven como Lord Kasekage mientras preguntaba. El chico, referido como Lord Kasekage, era un joven ninja llamativo con cabello blanco raro para un shinobi de Suna. Una katana colgaba de su cintura, dándole más la apariencia de un espadachín errante que de un ninja. A pesar de su edad, su expresión era tranquila, su presencia firme. No lo sé, respondió suavemente. Es exactamente por eso que nos dirigimos al país de la lluvia, para entender qué es realmente Akatsuki. ¿Por qué Anso, el llamado semidios del mundo shinobi, ha permitido que exista un grupo de ninjas renegados en su país? Necesitamos descubrir la verdad.
Después de que terminó la era de los reinos combatientes y surgió el sistema de aldeas ninja, el modelo de una nación una aldea se convirtió en la norma. La presencia de Akatsuki en el país de la lluvia sería como si un grupo de ninjas no registrados apareciera repentinamente en el país del viento. ¿Tolerarías un Hagakure a shinobis renegados en su suelo? Absolutamente no. Tal grupo sería visto como una declaración de guerra a Tsunagakure. Así que por lógica, Amegakure debería haber aplastado a Akatsuki ya. Y sin embargo, Akatsuki prosperaba, tanto que incluso las 5 grandes aldeas lo habían notado. Mientras tanto, Ansho permanecía en silencio. Esto obligó al liderazgo de Tsunagakure a preguntar: ¿por qué Akatsuki no le tenía miedo a Ansho? ¿Por qué Ansho no los estaba eliminando? Estas dos preguntas los llevaron a sospechar. ¿Estaba Akatsuki siendo apoyada secretamente por Konoha y Hagakure? De lo contrario, la inacción de Ansho no tenía sentido. Con el poder de Ansho y Amegakure, Akatsuki debería haber sido aniquilada hace mucho tiempo. Así que el liderazgo de Suna envió a su joven prodigio, Fuko el caminante del viento, un genio de 15 años, con 2 Chunin de élite para investigar a Akatsuki. Con tanto el país del fuego como el país del viento enviando shinobis a investigar, seguramente el país de la tierra también lo haría. La respuesta, por supuesto, fue sí. Y entre los que Hagakure envió, estaba alguien que Lee Yao conocía muy bien. Lady Aitsuchi, debería regresar. Si el sensei se entera, se preocupará. De ninguna manera. Finalmente salí. No voy a volver para que me encierren. Y contigo aquí, el viejo no necesita preocuparse. Pero. Sin peros. Si tú no lo dices, y yo no lo digo, ¿quién lo va a saber? ¿O planeas traicionarme? A lo largo de un sendero de montaña en el país de la tierra, una chica sin cicatrices visibles de sus quemaduras de rayo negro estaba de pie con las manos detrás de la espalda. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos como perlas negras fijándose en su discípulo más joven. Yo, por supuesto que no. El chico, llamado Pequeña Piedra, tartamudeó y sacudió la cabeza. Solo tenía 15 años. Al ver esas curvas completas acercarse, apenas ocultas bajo un traje negro, sus mejillas se sonrojaron. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos a la hermosa y seductora Lady Aitsuchi. Aitsuchi se enderezó y sonrió. Bien. Vamos. No hay tiempo que perder en esta misión. Con eso, agarró la mano de su subalterno y corrió hacia el país de la lluvia. El joven discípulo, ahora completamente cautivado, olvidó todo, incluida la orden secreta del tercer Tsuchikage. A cada shinobi de Iwa se le había dicho: si te encuentras con Aitsuchi fuera de la aldea, abandona tu misión y escóltala a casa inmediatamente. Aunque Noki nunca dio la orden explícitamente, todos en Iwagakure lo sabían. Así de profundamente amaba, y temía, a su hija menor. Temía que... Después de que Aitsuchi casi muriera cuando fue capturada por Lee Yao, Noki había quedado traumatizado. Desde entonces, le había prohibido salir de la aldea. Temía que enfrentara peligro nuevamente, especialmente dado que fue en el país de la tierra donde fue secuestrada la última vez. Esta vez, Aitsuchi se había escabullido mientras Noki estaba fuera en la residencia del Daimi. Capítulo 199. Chakra purificador de voluntad frontera del país de la lluvia. A una altitud de 8000 metros, en la espalda de un enorme pájaro de arcilla, 5 ninjas renegados yacían inmóviles. Li Yao se sentó detrás de la cabeza de uno de los ninjas renegados, agarrando la cabeza del hombre con fuerza con una mano. Un chakra verde oscuro fluyó de la mano de Li Yao, envolviendo rápidamente el cuerpo del ninja renegado y penetrando profundamente en su carne. Después de un momento, alrededor de un minuto, el cuerpo del ninja renegado tembló violentamente de repente, como si fuera golpeado por electricidad. En lo profundo de la carne del ninja renegado, su alma etérea estaba siendo infiltrada y asimilada por el chakra verde oscuro, cambiando gradualmente de su estado incoloro original a verde oscuro. No, aléjate. Matar, te mataré. Ah. Muere, muere. No, no. ¿Quién eres tú? Ah. A medida que el alma originalmente incolora y etérea se teñía de verde oscuro, dejaba de ser opaca y se volvía vibrante, poseyendo eventualmente toda la inteligencia del ninja renegado y volviéndose no diferente de una persona real. El alma del ninja renegado dejó escapar un lamento doloroso. Podía sentir su propia voluntad y conciencia desapareciendo. Estaba aterrorizado, estaba furioso y, al final, después de un grito final, cayó completamente en silencio. El alma previamente incolora e ilusoria ahora era completamente verde oscura. Pronto, el tono verde oscuro se desvaneció y el alma volvió a un estado incoloro y etéreo, irradiando a una energía espiritual.
Sin embargo, esta vez la energía espiritual ya no llevaba las formas de onda únicas de su yo anterior. Se había convertido en energía espiritual pura, como si fuera purificada por el chakra del Rinnegan. El alma ya no parecía aturdida, sino que tomaba la forma de un feto en el útero. Ni alegre ni triste, sin lágrimas ni risas. Sus rasgos faciales no mostraban ninguna emoción en absoluto, como una piedra que carece de cualquier rastro de sensibilidad. ¡Bum! En la espalda del pájaro de arcilla, Li Yao retiró su mano de la cabeza del ninja renegado y, con un pensamiento, creó un clon de sombra. El clon se transformó inmediatamente en una forma espiritual y entró en el cuerpo del ninja renegado. Sin fluctuación de energía espiritual, el alma era ahora como un vehículo público en lugar de uno privado. Cualquiera podía acceder a ella, sin resistencia. La forma espiritual del clon de sombra se fusionó rápidamente, se fusionó completamente con el alma del ninja renegado. Tump, tump, tump. En un instante, el alma previamente inexpresiva y sin emociones se iluminó como un juguete alimentado por baterías nuevas, rebosante instantáneamente de vida nuevamente. La energía espiritual emitida recuperó su forma de onda única. El cuerpo, que había estado en estado vegetativo debido a la pérdida de voluntad del alma, recuperó su vitalidad. Funcionó. Los labios de Li Yao se curvaron en una leve sonrisa. Se puso de pie e intercambió una sonrisa cómplice con el clon del ninja renegado que ahora estaba de pie. Esta vez, realmente había tenido éxito. El alma del ninja renegado había sido completamente tomada por el espíritu del clon de sombra de Li Yao. El clon de sombra, ahora el clon ninja renegado, extendió ambas manos. Con un pensamiento, una esfera de chakra apareció en su palma. Este chakra estaba completamente bajo su control, sin la más mínima incomodidad. El chakra dentro del cuerpo era el mismo. Se sentía igual que en muchas novelas de transmigración. Ocupando un nuevo cuerpo, con la misma alma que antes, pero ahora guiada por una voluntad diferente. Excelente. La técnica de clonación está completa. Solo queda un paso final antes de lograr el clon perfecto. Con un pensamiento, Li Yao dio un paso adelante y presionó su mano sobre la frente del clon ninja renegado. El chakra verde oscuro envolvió una vez más el cuerpo del clon, penetrando profundamente en la carne y llegando al alma. En este momento, el alma del clon ninja renegado estaba bastante animada, solo le faltaba uno para una mesa de mahjong completa. 3 fluctuaciones de voluntad surgieron dentro del alma del clon. La voluntad dominante pertenecía a Li Yao. Las otras 2, aunque débiles, todavía disputaban el control sobre el alma del clon. Una de ellas pertenecía a Uchiha Madara. La otra pertenecía a Setsu Blanco, o más bien, a Setsu Negro. Hace medio mes, Li Yao había tenido un golpe de suerte increíble. Descubrió inesperadamente el nodo de fusión entre el chakra del Rinnegan y el chakra de la técnica secreta del miedo rencor de la tierra. Una vez que se encontró este nodo de fusión, fue como una cadena atrapando un engranaje. Mientras siguiera girando, toda la cadena engranaría con el engranaje paso a paso. Con el nodo de fusión localizado, Li Yao pudo combinar sistemáticamente los 2 tipos de chakra para formar un nuevo chakra. Este nuevo chakra mejoró enormemente la percepción del alma de Li Yao. Incluso antes de completar completamente la fusión, Li Yao ya podía sentir 3 fluctuaciones de voluntad distintas en su propia alma usando este nuevo chakra. 2 de ellas, naturalmente, pertenecían a Uchiha Madara y Setsu Negro. Li Yao había quedado en shock. Una cosa era tener la firma de chakra de Madara en su propio chakra. Tenía sentido, ya que las células de Setsu Blanco se habían integrado completamente con las suyas. Pero descubrir que la voluntad de Madara también estaba incrustada en su alma, eso era algo que nunca esperó. Aún más sorprendente fue Setsu Negro, quien se había escondido tan profundamente que incluso su voluntad había dejado un rastro en el alma de Li Yao. ¿Cómo lo hicieron siquiera? Cuando Li Yao sintió por primera vez la presencia de la voluntad de Madara y Setsu Negro en su alma, no solo estaba conmocionado sino también confundido. Siempre había creído que su alma había mutado, haciéndola altamente sensible y resistente a la intrusión externa. Por ejemplo, desde que su conciencia se había fusionado con el chakra, nunca había encontrado un chakra de tipo genjutsu que pudiera invadir el suyo. Todo esto, lo atribuía a la mutación de su alma. Li Yao siempre había pensado que no había nada malo con su alma. Al final, resultó que alguien había marcado su alma, y él ni siquiera se había dado cuenta. Si no hubiera sido por la fusión accidental del chakra del Rinnegan y el miedo rencor de la tierra que impulsó su percepción del alma, es posible que no hubiera descubierto la anomalía hasta que eventualmente dominara el chakra Kekkeiba. ¿Cómo lo hicieron?
Desconcertado, Li Yao lanzó una técnica de investigación de memoria del alma sobre sí mismo, revisando lo que había sucedido durante el año después de que Setsu Blanco lo rescatara. Entonces entendió por qué Madara y Setsu Negro pudieron dejar rastros de su voluntad en su alma sin su conocimiento. En aquel entonces, la voluntad del alma de Li Yao enfrentó una decisión de vida o muerte. Aceptar la fusión con las células de Setsu Blanco y la voluntad de Madara y Setsu Negro, o morir. El instinto de supervivencia llevó al alma de Li Yao a aceptar subconscientemente la fusión. Debido a que fue una aceptación instintiva y voluntaria por parte del alma de Li Yao, después de la fusión, la voluntad de Madara y Setsu Negro fueron tratadas como aliadas, al igual que el espíritu de su clon después de poseer el alma del ninja renegado. Dado que el alma las trataba como propias, Li Yao naturalmente no podía detectar ninguna anomalía. Si no hubiera sido por la percepción mejorada del alma del chakra recién fusionado, todavía no habría notado nada inusual. Afortunadamente, se descubrió temprano, y resultó que había una solución. Li Yao ahora se sentía increíblemente aliviado. El chakra verde oscuro era el nuevo chakra formado a partir de la fusión de los chakras del Rinnegan y el miedo rencor de la tierra. La demostración anterior ya había demostrado que este nuevo chakra podía purificar las fluctuaciones de voluntad extrañas del alma. Li Yao lo llamó chakra purificador de voluntad. Ahora, iba a usarlo para purgar los restos del chakra de Madara y Setsu Negro del alma del clon, y ver si funcionaba. Muy rápidamente, el chakra verde oscuro volvió a entrar en el alma del clon y, bajo el control de Li Yao, comenzó a purificar las fluctuaciones de voluntad de Madara y Setsu Negro. Para sorpresa de Li Yao, los rastros de voluntad de Madara y Setsu Negro desaparecieron rápidamente, como volutas de humo bajo la purificación del chakra purificador de voluntad. Así que realmente era solo un rastro de voluntad. Pensó Li Yao para sí mismo. Los rastros de voluntad dejados por Madara y Setsu Blanco en su alma eran como la energía espiritual natural emitida por un alma, no su conciencia real. Purificarlos fue fácil. El verdadero desafío fue descubrir su presencia en primer lugar. Una vez descubiertos, eliminarlos fue simple. Capítulo 200. Clon de los 5 elementos con un solo pensamiento, Li Yao canalizó el chakra purificador de voluntad hacia su propia alma y lo probó, tal como esperaba. Los rastros de la voluntad de Madara y Setsu Blanco dentro de su alma eran fácilmente removibles. Sin embargo, no los borró de inmediato. Madara todavía estaba vivo y aún podía controlar la estatua demoníaca del camino exterior. Si Li Yao purgara los rastros de la voluntad de Madara de su alma ahora, Madara sin duda se daría cuenta. ¿Quién sabía si ese viejo podría desatar algún jutsu especial de nivel 6 caminos para matarlo? Además, incluso si eliminara la voluntad de Madara y Setsu Negro de su alma, el sello maldito en el corazón de este cuerpo permanecía. Madara todavía podría matarlo si quisiera. Li Yao no estaba dispuesto a abandonar este cuerpo de Kimura Yao a menos que fuera absolutamente necesario. Células de estilo madera, chakra a la par con una bestia con cola, espacio de vías de chakra completamente desbloqueado y capacidades físicas que continuaban creciendo. Su cuerpo había estado mejorando durante los últimos 2 años. Li Yao tenía una fuerte corazonada de que su fuerza física podría eventualmente rivalizar con la de Migui usando la octava puerta de la formación de las 8 puertas. Si llegaba ese momento, tendría tanto taijutsu de nivel 6 caminos como ninjutsu de nivel 6 caminos. El poder de Li Yao sería impecable. Así que, si fuera posible, nunca renunciaría a este cuerpo. Además, vengarse del tercero usando este cuerpo sería mucho más satisfactorio. Ja. Al pensar en la dulce venganza contra el tercero, Li Yao no pudo evitar estallar en una fuerte carcajada. Después de un rato, se compuso y volvió a la calma. Independientemente, era libre una vez más. Al menos ya no tenía que preocuparse por la muerte súbita. Ahora que dominaba el chakra purificador de voluntad, los rastros de la voluntad de Madara y Setsu Negro dentro de su alma ya no eran una amenaza. Podía borrarlos en cualquier momento. En el peor de los casos, abandonaría el cuerpo de Kimura Yao y encontraría otro. De cualquier manera, sobreviviría. No hay prisa. Déjenme jugar con todos ustedes un poco más. Li Yao se rió entre dientes, un brillo burlón en sus ojos. De ahora en adelante, su relación con Madara no era la de peón y jugador, sino la de sombra y cazador. Un maestro y el actor en su obra. El gran drama de Madara y Setsu Negro. Li Yao no solo miraría, participaría. Se convertiría en parte de la actuación, experimentando un tipo diferente de entretenimiento. ¿No era eso divertido? Li Yao esbozó una leve sonrisa. Me pregunto cuántos clones puedo mantener. Miró a los 4 ninjas renegados restantes, reflexionando mientras actuaba.
Sin demora, creó otro clon de sombra e hizo que poseyera el alma de otro ninja renegado, produciendo un nuevo clon. Cada vez que el cuerpo espiritual de un clon de sombra poseía un alma, y la voluntad de Li Yao se apoderaba del alma del clon, era como agregar otra capa de armadura a su voluntad. Una carga extra en su mente. La fuerza de voluntad de una persona era, en última instancia, limitada. Los clones no eran infinitos. Uno por uno, Li Yao poseyó las almas y cuerpos de los ninjas renegados, creando más clones. Una vez que los 5 ninjas renegados se convirtieron en clones, la tensión en la voluntad de Li Yao había alcanzado su límite. Más y su mente corría el riesgo de colapsar. 5 clones, Li Yao murmuró en voz baja, aunque no había decepción en sus ojos. Con un pensamiento, las almas y voluntades dentro de los clones se dispersaron y murieron instantáneamente. Los 5 clones colapsaron al suelo, sin vida. Li Yao asintió con satisfacción mientras observaba. Tenía control total sobre sus clones. Podía acabar con sus almas con un pensamiento, sin ninguna resistencia. Teóricamente hablando, los clones perfectos seguían siendo clones de sombra. La base de un clon perfecto era la posesión espiritual de un clon de sombra. En cuanto a los clones de sombra, Li Yao tenía autoridad total. Incluso sin conciencia infundida de chakra, podía disiparlos a voluntad. Una vez disipado, el alma que el clon de sombra había poseído se desvanecería y moriría. Ahora, Li Yao ya no tenía que preocuparse de que un clon perfecto desarrollara su propia voluntad y se rebelara. Muy bien. El clon perfecto está completo. A continuación, solo necesito encontrar 5 ninjas adecuados para hacer los clones. 5 clones. Tenía que elegir individuos excepcionalmente talentosos, especialmente aquellos con fuerte afinidad por las 5 naturalezas básicas de chakra. Todo estaba en su lugar para su plan de vengarse del tercero. A continuación, Li Yao comenzaría a desarrollar Kekkei-ma. Entre los 7 atributos básicos de chakra, su chakra de liberación yin ya era lo suficientemente fuerte. El chakra del Rinnegan era esencialmente un chakra yin de alta calidad y alta intensidad. Así que no había necesidad de mejorar más el chakra yin. En cuanto al chakra de liberación yang, eso podría tener que venir de él mismo. Después de todo, las células de Setsu Blanco contenían chakra yang, y este cuerpo tenía el mejor talento en ese sentido. Los elementos restantes, viento, rayo, agua, fuego y tierra, serían desarrollados por los 5 clones. Tendría que ser selectivo cuando se tratara de los clones de viento, rayo, agua y tierra. En cuanto al clon de liberación de fuego, Li Yao ya tenía a alguien en mente. En el mundo de Naruto, el clan Uchiha era conocido por su talento inigualable en liberación de fuego. Después de todo, era de conocimiento común que los Uchiha sobresalían en técnicas de fuego. Y para su plan de vengarse del tercero, la identidad Uchiha era crucial. Li Yao planeaba usar un clon de sombra para poseer a alguien del clan Uchiha y crear un clon perfecto. Este clon Uchiha luego derrocaría al tercero y se convertiría en el Hokage de Konoha. Esta vez, bajo su control, el clan Uchiha no sufriría el mismo genocidio trágico. Una vez que alcanzara a la posición de Hokage como miembro de los Uchiha, Li Yao usaría a un ninja renegado u otra identidad para eliminar a todos los hombres del clan Sarutobi, luego haría que el clon Uchiha encarcelara a todas las mujeres Sarutobi. Finalmente, él y el clon Uchiha, ya sin esconderse, saldrían a la luz y jugarían con esas mujeres frente al tercero. Entre ellas estaría la esposa del tercero. Eso se sentiría tan satisfactorio. El tercero estaría en completa agonía. Realmente, no puedo esperar. Cuanto más lo imaginaba, más se emocionaba Li Yao. Casi no pudo resistirse a dirigirse directamente a Konoha. Afortunadamente, se contuvo. El clan Uchiha siempre había vivido en lo profundo de Konoha, y sería difícil infiltrarse sin ser notado, especialmente con las barreras sensoriales de Konoha. Eso le recordó la técnica de transformación perfecta. Ahora que Li Yao había resuelto la replicación completa de la información física y del alma, e incluso desarrollado una técnica de clon perfecto más avanzada que los 6 caminos de Pain, su jutsu de transformación aún carecía de un paso final. Chakra. Había resuelto el problema del alma, pero no el problema del chakra. Según el padre de Kimura Yao, Kimura Takuya, la técnica de transformación perfecta debería permitir a uno convertirse literalmente en una piedra, sin rastro de chakra en absoluto. Si se transformaba en un gorrión, tenía que ser un gorrión completamente ordinario, sin chakra dentro en absoluto. Solo entonces podría colarse en Konoha, que tenía barreras de detección de chakra, sin ser descubierto. La técnica de transformación perfecta actual de Li Yao no podía suprimir el chakra. Ya fuera que se convirtiera en una piedra o en un halcón, todavía había chakra dentro.
Así que la técnica aún no estaba completa. Sin embargo, al transformarse en otro ninja, dado que poseían chakra naturalmente, la técnica era suficiente para los propósitos de Li Yao. Ahora que tenía la técnica de clon perfecto, ya no necesitaba actuar personalmente. Aún así, continuaría desarrollando la técnica de transformación perfecta. Simplemente no sería tan urgente como antes. Bum bum bum, en lo alto, aparecieron 5 bolas de fuego masivas. En poco tiempo, los 5 cuerpos dentro de las bolas de fuego se convirtieron en cenizas. Después de destruir la evidencia, Li Yao descendió del cielo. Esperó justo afuera de la aldea por un tiempo, hasta que llegó un clon de sombra. Había estado en esta aldea durante 2 meses. Ahora que la tarea estaba completa, era hora de regresar. Yahiko ya le había escrito para instarlo a regresar varias veces. Últimamente, varios equipos de Akatsuki habían sido emboscados por enemigos desconocidos durante las misiones. Todavía no habían localizado al enemigo, y Yahiko quería que Li Yao regresara tan pronto como terminara su tarea.